Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy contamos con la presencia de Juan Guillermo Álamo, presidente de la Cámara Inmobiliaria, con quien conversaremos sobre la nueva ley de política habitacional, los impactos que ella tendrá y sobre todo las posibilidades que a través de su aplicación va a tener esto sobre la vivienda y las posibilidades de adquisición de vivienda para la familia venezolana. Bienvenido, Juan Guillermo. Muchas gracias. ¿Por qué no nos hablas inicialmente en esta primera sesión del programa? ¿Cuál es la intención de la ley? Nosotros inclusive en un programa que tuvimos hace varios meses con Arnoldo José Gabaldón en este mismo espacio, él nos decía cuál era la intención de la ley, la discusión que se estaba llevando en el Congreso, pero la ley fue tan solo sancionada por el presidente de la República meses atrás y comenzó a tener vigencia a partir del 1 de enero de este año. O sea, ya es un hecho, la ley ya no es un proyecto, sino es una realidad. ¿Por qué no nos explicas muy brevemente en qué consiste, cuál es la intención de la ley y la forma en cómo la misma operaría? Bueno, cómo no. Mira, en principio yo quiero hacerte un paréntesis, que es algo que yo creo que es positivo para el país. Cuando uno actúa por reacción, normalmente lo que hace es, estar apagando fuegos. Cuando uno actúa por proacción, realmente puede programar hacia el futuro y puede cosechar y de hecho puede recoger resultados, o sea, resultados positivos. Este ha sido el caso nuestro. Nosotros desde hace muchos años empezamos a trabajar en el diseño de un proyecto de ley que realmente previera la implementación de una verdadera política habitacional. No existía en Venezuela política habitacional. Existían sí muchos mecanismos de auxilio para producir la vivienda de interés social y de hecho todos los gobiernos habían tenido sus programas específicos, pero no eran más que ahí unos programas específicos para cubrir las necesidades de ese quinquenio. De hecho no había continuidad en los planes y programas del Estado. Al no haber continuidad y siendo la industria de la construcción y promoción inmobiliaria una industria que requiere de tanta continuidad, es muy difícil parar en la producción de viviendas y luego volver a arrancar. Entonces se pensó en diseñar un programa que tuviera la continuidad administrativa. Eso es el primer permanente. Carácter permanente. Luego, otro problema importantísimo era el flujo constante de recursos financieros, porque en una vivienda el financiamiento de los recursos no es un elemento más, es quizás el elemento más importante. De hecho, pues habían recursos en un periodo, no habían en el otro, había una parte, no había en tal, y eso no permitía que uno realmente pudiera planificar. Pues todo esto unido a que se trabajó, vamos a decir, concertadamente con los sectores políticos que dirigen el país, se logró el apoyo de los principales partidos en cabeza de Arnoldo José Gabaldón y en cabeza de José Curiel, quienes prácticamente fueron los abanderados de llevar y impulsar esto en el Congreso. Los candidatos a la presidencia en las elecciones anteriores se comprometieron a apoyar esta ley, luego de que se les vendió pues la idea, se les enseñó realmente los beneficios y la ley salió aprobada en momentos dificilísimos para el país. Mucha gente me ha dicho a mí en otras oportunidades, me dice: ustedes, yo los felicito porque se han manejado políticamente muy bien, porque han logrado que el Congreso apruebe una ley y el Ejecutivo la apoye en unos momentos donde realmente el país está totalmente paralizado, que va a permitir que su industria, la industria de la vivienda, florezca nuevamente. ¿Pero en qué consiste específicamente la ley? Porque ya se nos acaba el tiempo de esta primera sección. Bueno, la ley consiste en una parte sistemática de que todas las personas que están trabajando en este país tienen que ahorrar el 1% de su sueldo en una cuenta en un banco hipotecario o en un ente de ahorro y préstamo. El patrono les va a aportar un 2% adicional. Con ese 3% de la masa de los sueldos y salarios de todas las personas que trabajan en el país, se va a formar unos recursos que van a estar disponibles para producir vivienda y para que la familia venezolana de menores recursos pueda acceder a esa vivienda. También paralelamente el Estado tiene que aportar el 5% del presupuesto o un monto equivalente para programas de apoyo a esa promoción de viviendas. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, a través del INAVI, a través de Fondur, a través de Malarología del Ministerio de Sanidad, a través de Mindur, va a tener suficientes recursos para programas de infraestructura. Con eso se le va a dar apoyo al sector privado para que luego, con los recursos que están en el sector privado, banca hipotecaria y entidades de ahorro y préstamo, pueda producir esa vivienda. O sea, los fondos que va a aportar el Estado van a ir obviamente a una entidad pública y los fondos aportados por los trabajadores y los patronos van a ir a cuentas bancarias de los propios trabajadores en bancos hipotecarios o en entidades. Claro, que es algo muy importante, porque aquí cada quien tiene su número de cuenta y es la única persona que los puede retirar. O sea, cada quien va a tener como activo de su patrimonio
el monto que tenga en su cuenta de ahorro. Eso es bien interesante porque eso en algún momento, pues ya sea que vas a comprar vivienda, ya sea que vas a remodelarla, ya sea que cumpliste 60 años y quieres retirarte, etcétera, tienes acceso inmediato a tus recursos, o sea, son de uno, y el banco que uno escogió para uno ahorrar es el único autorizado para devolverle a uno su dinero. No solo el único autorizado, sino el responsable. Esto no va a ninguna institución del Estado. Eso es muy importante. Bueno, mira, vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos hablaras un poco más. Veo que has traído algún soporte gráfico de cómo podría funcionar, cómo sería el funcionamiento, el mecanismo funcional de esta ley y cómo ello pudiera pues beneficiar a todos los trabajadores, a todas las personas que están involucradas con la misma. Ya regresamos. Juan Guillermo, al final del segmento anterior nos explicabas en qué consistía la ley, nos decías que la ley básicamente lleva a que los trabajadores ahorran un 1% de su salario mensual y que el patrono tiene que aportarle 2 puntos porcentuales o el 2% de ese salario, dando un ahorro automático de 3% de todos los salarios de los trabajadores del país que se mantienen en cuentas bancarias, en entidades bancarias escogidas por el trabajador, que esas cuentas son de su propiedad, etcétera, y que por otra parte o en forma paralela, el gobierno aporta un 5% del presupuesto anual, que es una cantidad por demás importante. Este año estamos hablando de aproximadamente unos 22.000 millones de bolívares. Que ya están inclusive contemplados en el presupuesto, cerca de 19.000 millones. O sea que podríamos decir que el gobierno ha cumplido este año. Ha cumplido prácticamente este año. Y entonces eso pues va a unos fondos que serían administrados por entes públicos. Esas son magnitudes de muchísima consideración que pueden realmente ser bien utilizadas o mal utilizadas. ¿Por qué no nos explicas un poco en qué forma se van a utilizar esos recursos, los recursos que aporta el sector público y también los recursos que aporta el sector privado, los trabajadores y patronos en el sector privado? Mira, en los recursos del sector público ya el Consejo Nacional de la Vivienda distribuyó que aproximadamente unos 3.000 millones van al INAVI. Por lo tanto, el INAVI va a producir viviendas muy económicas con esos fondos. Cerca de 1.000 millones van al FONDUR para que los utilicen programas de compra de tierra y de urbanización de tierra. Las otras cantidades no las recuerdo, pero en todo caso, en los programas de malariología, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad, que produce la vivienda rural, en el MTC, para las infraestructuras de vialidad, para los centros donde se van a producir las viviendas, para el INOS, para los programas pues de infraestructura también y llevar los acueductos, etcétera. Entonces, en ese, vamos a decir, en ese programa de infraestructura, de crear las condiciones necesarias para que luego el promotor privado pueda llegar ahí y construir las viviendas, es que se van a utilizar los recursos del Estado. Los recursos del ahorro privado, esos se van a utilizar por el sector privado. Esos recursos van a estar en las entidades de ahorro y préstamo y bancos hipotecarios. ¿Cómo se van a utilizar? Yo traje aquí un cuadrito donde se establecen los intereses a los cuales las distintas instituciones van a prestar ese dinero. Vamos a hacer una pequeña explicación porque yo creo que esta parte es bien interesante. Porque acuérdate que en la vivienda el costo financiero es el costo más importante. Entonces hay quien pregunta y dice, ¿cómo es posible que van a hablar ustedes de tener viviendas más baratas si todo está subiendo más? Entonces no se trata de que la vivienda en sí sea más barata. A lo mejor la vivienda es más cara, pero el costo financiero del crédito es mucho más barato. El tipo de interés que tiene que pagarse por ese crédito. Sí, que hoy está, si vas a un banco hoy sería imposible. Con estas tasas es imposible comprar cualquier tipo de vivienda y lo vamos a ver en nuestro cuadro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al bajar tanto la cuota de pago, no importa que la vivienda esté más cara, pero al ser más barata la cuota mensual, yo tengo capacidad de pagarla. Entonces una familia de pequeños o escasos recursos va a poder comprar la vivienda, aunque esta sea un poco más cara. La ley establece 3 áreas de asistencia. El área de asistencia 1, que es de atención preferente por parte del Estado. ¿Qué quiere decir? Que son viviendas hasta 260.000 bolívares. Es muy difícil que el sector privado las produzca, sin embargo el sector privado también las puede producir y puede competir con el propio Estado. Aquí van a haber recursos para programas de este tipo de vivienda al 3%. O sea, las familias que compren estas viviendas van a pagar una tasa del 3%. Esos son programas hasta 40 salarios, o sea, las viviendas más baratas tienen el 3%. Las que llegan hasta 260.000 bolívares van a tener el 5%, o sea, entre 160, que es 40 salarios, y 65 van a pagar el 5.25. El constructor
que pide un crédito para producir esta vivienda va a pagar el 6.50 más un 2% de comisión flat. Eso es una gran alternativa y gran oportunidad para el constructor, que va a tener no solo la oportunidad de construir, sino que va a tener asegurado su mercado, porque como vamos a ver más adelante, el 73% de la familia venezolana solo puede pagar la vivienda producida en este estrato. Bueno, pero yo creo que hace falta aquí aclarar una cosa, que si tú me dices que los intereses que van a pagar los beneficiarios de esos préstamos están entre el 6 y el 5%, el 3 y el 5,25%, eso significa que obviamente los bancos hipotecarios y las entidades de ahorro y préstamo donde esas cuentas son mantenidas no van a pagar ningún tipo de interés sobre esos recursos. Lógico. Eso, como el ahorrista está recibiendo un 2% adicional por parte del patrón, ahí está el interés. Ahí está el interés. Y fíjate que un cálculo muy simple que yo hice, una persona que gane 10.000 bolívares tiene que ahorrar 100 bolívares todos los meses, y su patrón le va a poner 200 bolívares, su patrón sea Estado o sea privado, le va a poner 200. ¿Qué quiere decir? Que esa persona, al cabo del primer mes, o sea, el que ahorró en enero ahorita pasado 100 bolívares porque ganaba 10.000, que es el 1%, obtuvo 300 en su cuenta. Si yo no participo del ahorro y coloco 100 bolívares en una cuenta de ahorro y suponemos que las tasas se mantienen al 30% que están hoy en cuentas de ahorro y recapitalizo todos los intereses que eso me da por 46 meses, logro los 300 bolívares. O sea que tendría que esperar casi 4 años para llegar a que mis 100 se me multipliquen a 300. Y ese digamos es el incentivo, ese es el interés que realmente verdadero percibe el interés trabajador. para el ahorrista. O sea, cuando la persona dice voy a perder mi dinero porque no me va a producir intereses, es totalmente falso. Le va a producir un interés que no le produce, que le produciría normalmente en 4 años, entonces lo va a producir en un mes. En un mes voy a obtener lo mismo. Entonces, ese es el verdadero beneficio de la familia. O sea, que cuando uno como trabajador sienta que le han retenido su dinero, es un ahorro sumamente bien remunerado. O sea, se tiene que sentir muy satisfecho de que eso exista. De lo contrario, si no participa de eso, tendría que esperar casi 4 años para obtener la misma cantidad. Muy bien. Entonces, con esos fondos se va a permitir, como no tienen costo financiero, solamente tienen el costo operativo y el margen de utilidad, se va a poder prestar a estos niveles. Claro, cuando se habla de 3%, aquí no es el sistema financiero el que va a prestar al 3%, aquí es con recursos del 5% del presupuesto. Porque ahí sí se requiere que realmente tenga un subsidio hasta el propio costo operativo. El costo operativo hoy de las mismas instituciones financieras está en algo superior al 3%. Luego tenemos el área de asistencia 2, que es la vivienda, vamos a decir, la vivienda hasta 720.000 bolívares, esta es hasta 180 salarios mínimos. Esta vivienda tiene asegurado el financiamiento en esta primera etapa al 5.25% para todos los compradores. Y el largo plazo igual los constructores 6,5 y 2 de comisión flat. Y el área de asistencia 3, que son hasta entre 180 y 400 salarios mínimos en Caracas y hasta 300 salarios mínimos en el interior. ¿Qué quiere decir? Hasta viviendas de 1.600.000 en Caracas y 1.200.000 en el interior. Aquí se contempla un interés más alto, el 12%. Y la razón es porque estas familias tienen algo más de capacidad de pago y van entonces a necesitar, pueden aportar un poco más. Y al mismo tiempo ese ingreso para los bancos va a engrosar el estrato 3 del financiamiento. Mira, pues se me viene a la mente una pregunta, una duda, que es la siguiente. Obviamente no todos los trabajadores que comienzan a ahorrar desde el 1 de enero de este año pueden recibir u optar a recibir préstamos en forma acelerada. Unos van a ser beneficiados, van a ser los primeros beneficiados y por lo tanto van a salir realmente beneficiados, valga la redundancia. Y otros van a tener que esperar inclusive hasta un número de años bastante prudencial para poder obtener su vivienda. ¿Cómo va a ser el proceso de distribución misma? ¿Quién va a hacer ese proceso de selección de quién se beneficia y quién no de estos préstamos? Bueno, fíjate lo siguiente, una de las grandes ventajas que tiene la ley es que aquí no cabe la influencia política. Aquí se va a operar como se ha venido operando tradicionalmente en el sector privado. ¿Qué quiere decir? Que yo como promotor voy a ir a un banco con un proyecto. Si al banco no le gusta mi proyecto, él simplemente no me va a financiar. Yo puedo creer que mi proyecto es el mejor que existe en el país, pero si al banco no le gustó porque cree que no hay factibilidad económica, porque cree que no hay mercado, etcétera, él no me lo va a financiar. Entonces, yo tengo que ir quizás a otro banco. Cuando yo produzca las viviendas, entonces las personas que están interesadas en comprarlas, si demuestran que tienen la capacidad de pago, si demuestran que no tienen vivienda, porque es un requisito indispensable no tener vivienda para poder beneficiarse de una vivienda nueva, entonces el banco les considerará su crédito y se los aprueba. Después hay otro mecanismo, que es que uno también puede pedir créditos para ampliación y mejoras.
Ahí es simplemente que una vez que uno tiene la vivienda y uno quiere mejorarla, uno hace su solicitud de crédito a la institución financiera, ya sea la que donde tiene sus ahorros o cualquier otra, no tiene por qué ser la misma. Entonces uno presenta su programa, presenta su presupuesto, presenta su estudio, vamos a decir, técnico, y el banco también analiza si le da o no el crédito. Y por esa vía es que se van a beneficiar, digamos, inclusive los ya propietarios de vivienda, esa es la que vía. Participen en el programa. Es la vía. Bueno, porque Claro. se pregunta, Claro, bueno, porque pero la gente pregunta, ¿qué beneficio tengo yo de ahorrar? ¿Por qué voy a ahorrar yo que ya yo tengo vivienda? Bueno, una de las razones por la cual puede ahorrar es, primero, tiene un 2% adicional. Segundo, porque puede mejorar y ampliar su vivienda con créditos muy baratos como estos que acabo de explicar. Tercero, porque puede cederle sus ahorros a cualquiera de los hijos o parientes hasta el tercer grado con sanguinidad. Cuarto, porque en realidad representa un ahorro que a los 60 años en el caso del hombre y 55 en el caso de la mujer se les va a devolver. Entonces tiene muchas alternativas, o sea, no es que ya yo tengo vivienda y ya resolví mi problema, no. Yo puedo hacer que más adelante lo necesite también para ampliar y remodelar mi vivienda. Pero los trabajadores que se beneficiarían de ese proyecto no son solamente pues trabajadores de bajos niveles de ingreso que solamente eventualmente podrían optar, dado esos bajos niveles de ingreso, a viviendas hasta 700, 800 mil bolívares. Perfectamente factible que también se beneficien trabajadores inclusive de clase media o clase media alta, etcétera, que pueden estar interesados en adquirir viviendas en 1.500.000, 2 millones, 2,5 millones de bolívares. En ese caso, ¿cómo se podría beneficiar? Es posible, mira, y no sé si te das cuenta que la ley es muy amplia, todo tiene una respuesta. Yo puedo, porque lo establece el estrato de asistencia 3, comprar una vivienda que cueste 2 o 3 millones de bolívares, pero solo me limitan el crédito hasta 1.600.000. O sea, el auxilio que voy a obtener por la ley es solamente hasta un crédito de 1.600.000. Eso sí es en Caracas, si es en el interior hasta 1.200.000. Entonces, claro, cualquier persona también tendría por ese mecanismo la oportunidad de comprar una vivienda, aunque sea de un precio mayor. Pero ese estrato 3 va a estar alimentado de recursos con lo que produzcan los dineros que no se utilicen por el estrato 1 y 2. Entonces yo personalmente no recomiendo que la gente espere o piense que eso va a ser pronto. Eso va a ser quizás a mediano plazo. O sea, se le va a dar prioridad al estrato 1 y al estrato 2. Que es lo lógico porque si vemos un segundito aquí, en esta pirámide vemos que el 73% de la población tiene ingresos menores a 12.000 bolívares. Aquí está concentrada la mayor necesidad de vivienda. El 17% de la población tiene ingresos de menos de 20.000 bolívares. Entonces, el área de asistencia 1 y 2 comprende todo esto. El área de asistencia 3 comprende de aquí para arriba. El 10%. Sí. Entonces, aquí está el 90% de la población y está el 90% de los ahorristas. Por lo tanto, hay que darle prioridad a esto. Si le diéramos prioridad a esto, prácticamente que este 10% de los usuarios de crédito coparían quizás el 70 o el 80% de los fondos que estos ahorristas depositaron. Entonces, yo estoy muy de acuerdo y creo que es lo lógico y lo sensato y lo que necesita el país, de que se concentre la mayor producción de vivienda en este estrato 3, 1 y 2, que realmente pues es lo que más necesita el país. Vamos a cumplir unos compromisos. A mí me parece por demás interesante esto último que acabas de decir, porque en realidad la ley tiene un componente de redistribución de ingresos, que es que el gobierno obtenga recursos y destine un 5% de ese presupuesto por ley, precisamente a darle este financiamiento a ese nivel o a ese bajos estratos de ingresos, la población con bajos estratos de ingresos, y que a la vez sean los que mayor estrato de ingresos tienen, los que en principio, por lo menos en los primeros años de la ley, van a subsidiar en cierto modo la construcción de vivienda de los de más bajos estratos. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos ampliaras un poco menos qué efectos, qué impactos, qué cuantificación va a tener esto sobre el sector de la construcción. Ya regresamos. Explicada ya la intención de la ley y las posibilidades que tienen distintas familias de distintos niveles de ingresos de beneficiarse de la misma, ¿por qué no nos dices qué cuantificación han hecho ustedes acerca del impacto que esa ley puede tener sobre el sector de la construcción? Y eso va a ser por demás importante porque ese fue el sector que más se contrajo en el año 1989, tuvo una contracción superior al 30% en términos reales, y buena parte de esa contracción se concentró precisamente en el nivel de vivienda. ¿Qué creen ustedes, qué esperan ustedes, los constructores y promotores de la vivienda,
que puede tener esta ley, no solamente en el año 90, sino en los años subsiguientes? Mira, el impacto económico o macroeconómico tú lo podrás medir mejor que nadie, pero te voy a dar algo que te va a hacer reflexionar. En Venezuela, hasta el día de hoy, se han construido en toda la historia 3,5 millones de viviendas, que es lo que existe hoy en Venezuela. La ley prevé que en 15 años se tienen que construir 3 millones de viviendas y está diseñada para eso. ¿Qué quiere decir? Que en los próximos 15 años prácticamente hay que construir una nueva vivienda, en materia habitacional por lo menos, una nueva Venezuela en materia habitacional. Eso bueno, te da la proporción y por ahí te imaginarás de todo lo que se va a reactivar la industria. O sea, nunca había habido un programa tan ambicioso verdaderamente en esta materia. Todo lo que tiene que ver con la vivienda se va a reactivar, no solo pues el promotor, el constructor, sino bueno, la venta de materiales de todo tipo. Entonces, mira, las proporciones son bárbaras realmente. No hay un programa tan ambicioso en Venezuela como este hasta el día de hoy, que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo le dieron un respaldo a esta actividad que nunca se lo habían dado a ninguna otra. O sea, realmente este apoyo es inusitado. Bueno, ahora mira, todo lo que yo he oído de esa ley, por lo menos en los dos programas que hemos tenido, tanto con Arnoldo Rey Baldón como contigo, son cosas positivas. Pero mira, nada es bueno, totalmente bueno. Algo malo tiene que tener. Y de hecho se han oído críticas. Altos voceros del sector privado, específicamente mucha gente dentro de Fede Cámaras, se ha opuesto a esta ley, y se opuso a esta ley mientras se estaba discutiendo en el Congreso. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los puntos de vista que ellos estaban planteando? Mira, yo creo que básicamente tuvieron uno que realmente tenía sustentación y era de peso. ¿Qué es que decían? Sí, yo no me opongo a que salga una ley para producir vivienda, me opongo al efecto que esto puede tener en la conciencia política de los dirigentes de este país. Porque si hoy este problema de la vivienda se resuelve con esta ley, nadie quita que en el futuro promuevan una nueva ley para solucionar el problema hospitalario, o para solucionar el problema de la niñez abandonada, o para solucionar el problema de educación, etcétera. Y en ese sentido ese enfoque es cierto, o sea, si todos los problemas que debe atender el Estado a la larga se van a resolver con leyes que nos obligan a todos a participar, bueno, tendríamos al final de esto una carga bastante importante. Hay manera de ver, ese era quizás el efecto, o vamos a decir, la crítica de mayor sustentación que tenía Fede Cámaras. Mira, pero a mí hay algo que realmente me preocupa en esto, que es lo siguiente. Por una parte, digamos, los miembros de la economía formal, los empresarios de la economía formal, algunos de ellos critican que el costo de 2% de toda su nómina que ellos mensualmente tienen que aportar para la creación de estos recursos de la ley de política habitacional significa un costo muy importante, particularmente en las empresas que tienen una alta concentración de empleo. Pero bueno, a fin de cuentas se puede discutir si eso es absorbible, si no es absorbible, si el beneficio social que ello trae justifica o no esto. Pero hay algo que a mí me preocupa, que es lo siguiente. En la medida en que tú te adentres en una situación de recesión económica como la que está viviendo Venezuela, prolifera la economía informal, y la economía informal nociva, digamos, la parte negativa de la economía informal, porque florecen, digamos, estas pequeñas empresas que están en situación precaria, donde no existe ningún tipo de reglamentación ni de protección de los derechos de los trabajadores, y donde por lo tanto esos trabajadores, esa masa poblacional que está allí, que obviamente está allí porque su alternativa es no trabajar, no tener empleo ninguno porque no pueden tener acceso al empleo formal, tienen que aceptar esas situaciones negativas y por lo tanto es muy probable que ellos no se beneficien de esta ley. ¿Hay alguna provisión que lleve, digamos, a asegurar ese derecho que implícitamente tiene cada trabajador por esa ley? Claro, déjame contestarte la primera parte de tu pregunta. Yo no creo que el 2% que tiene que aportar el patrono sea realmente de peso para una empresa. Si esa empresa tiene como costo de personal el 50% del costo global de producción de su producto, esta ley le incide en 1%. Yo no creo que en Venezuela hayan todavía empresas que estén variando o que estén dependiendo de una variación del 1%. Y con la segunda pregunta, evidentemente que toda la población tiene el derecho y la posibilidad de ahorrar. La ley contempla que aquella persona que está en la economía formal o que simplemente pues está trabajando por cualquier profesional que ejerza libremente, tiene el derecho con solo manifestar su intención y su deseo y hacer su declaración de que corresponde este monto del 3% de mis ahorros,
puede perfectamente incorporarse. De hecho, entre los ingresos que se están contemplando, una parte importante es por esto, porque nosotros sabemos que esta ley tiene tantos beneficios que se va a incorporar masivamente una gran porción de la población venezolana que no está ordenadamente empleada, sino que ejerce libremente o que simplemente está en la economía informal. Es que esas personas que están en la economía informal son quienes más se van a beneficiar, porque esa es la que tiene menos beneficios sociales, y esa es la que a través de esta ley va a poder tener una vivienda y por lo tanto un subsidio bien importante en el costo financiero de esa compra de esa vivienda. Por último, ya para concluir, pues yo creo que, mira, estamos ante una nueva oportunidad que nos brinda Venezuela a todos. Ojalá esta ley, que lo he dicho mucho, mira, esto es una ley de nosotros los venezolanos. Por primera vez estamos, el sector privado, defendiendo una ley en Venezuela. ¿Tú no recuerdas otro caso donde uno privadamente esté estimulando y propiciando el cumplimiento de una ley? Bueno, yo creo que eso es un ejemplo de que dice que Venezuela está cambiando, de que esta ley es nuestra, de que nosotros la vamos a cuidar, de que nos va a beneficiar a muchos, no solo a nosotros los que construimos vivienda, nos va a beneficiar con más razón a los que van a comprar esa vivienda, y va a beneficiar a todos aquellos que producen insumos para la construcción, y realmente va a motivar y va a producir pues una recuperación de la actividad económica en el país. Bueno, muchas gracias, don Guillermo, muy interesante la conversación contigo y espero que se tenga todo el éxito que nos has transmitido con tu optimismo acerca de la implantación de esta ley. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.